Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Gracias por estar presente para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Hoy estamos aquí reunidos para leer la lectura del día de hoy, para meditarla, para que así podamos cumplir lo que en ella está escrito. Nos dice allá en Josué 1:9, en Josué 1:8, nos dice: lee, relee, medítalo día y noche, lo que en este libro está escrito, para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, así como nos dice allí en Lucas capítulo 8, versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo: Hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido entre las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: Este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 21 de abril del 2023. Buenos días, buena tarde, buena noche, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón y deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia de Jesús esté con ustedes. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización, para que nos ayuden a llevar el evangelio por el mundo entero a través de darle compartir. Compartir no cuesta nada, así que vamos todos a compartir
el Evangelio del día de hoy con tu hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. En la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15, tenemos la multiplicación de los panes. Vamos a ver el versículo 1 en adelante. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Jesús estaba en una orilla del lago, luego pasó a la otra orilla del lago. Eso tiene un sentido teológico muy importante. En este mismo capítulo 6 de San Juan, más adelante, Jesús nos va a hablar que Él es el pan de vida. Aquí Jesús, al iniciar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, vemos el pan material. Jesús multiplicó los panes de cebada, los peces, y alcanzó para todos, incluso sobró. Y Jesús no quiso que no se pierda nada, que se recoja todo. Es lo material, figura de lo que va a venir más adelante cuando Jesús viene a presentarse Él como el pan vivo bajado del cielo. Cuando dice el Señor: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Así como yo vivo por el Padre, quien me coma vivirá por mí. Pueden leérselo de tarea ya en San Juan capítulo 6, pueden leerle del versículo 49 al 58. Entonces, aquí cuando Jesús está en una orilla y pasa a la otra orilla, vamos a ver un paso de lo material, del pan material, al pan espiritual, al pan de vida, al culmen de la vida cristiana, a la Santa Eucaristía, donde Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad, donde Jesús es ese pan vivo que ustedes y yo, para permanecer junto con Él, necesitamos comer su cuerpo y beber su sangre. Vamos a ver el versículo 54 y 55 del Evangelio según San Juan capítulo 6. Bien, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, es verdadera comida, verdadera bebida. Aquí cuando Jesús hace la multiplicación de los panes en el San Juan 6 del 1 en adelante, es un pan material que la gente tiene que comérselo, y comió. Entonces, cuando Jesús habla que Él es el pan vivo bajado del cielo, que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, eso significa que hay que comérselo, no es un mero símbolo. O no es como algunos dicen, eso significa la Biblia. No, es un mero símbolo que hay que comérselo. En el versículo 56, San Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 57. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me coma vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo, pero no como el pan de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces aquí vemos San Juan 6:1, cuando Jesús está en una orilla del lago, pasa a la otra orilla del lago. Me llama mucho la atención porque entonces aquí Jesús, él primero muestra el pan material que hay que comerse, multiplicando los panes de cebada para 5,000 hombres y también los 2 pescados, y le sobran 12 canastos. 12 es un número simbólico, significa la plenitud. Entonces, es lo que más adelante vamos a ver en los versículos que acabamos de leer, que Él primero les da de comer a la gente el pan de cebada y luego Él se presenta Él: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma, así como yo vivo por el Padre, quien me coma vivirá por mí. Está hablando del pan, no está hablando de la Biblia, de la Biblia, está hablando del pan, porque este pan que era símbolo, era un pan que había que comerse.
No era una, no era una, era un pan material, era un pan de cebada, que la gente se comió. Y así luego más adelante se va a presentar él como el pan vivo bajado del cielo. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que veían hacer en los enfermos. Entonces Jesús iba curando a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, y la gente le seguía por las señales milagrosas que él hacía, por los hechos, porque él no era como los falsos profetas que venían y tenían visiones. Allá podemos ver en Ezequiel 13 donde nos habla de los falsos profetas, sino él mostraba con sus hechos quién era él. Y nos dice en el versículo 2 la gente le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús subió al monte, se sentó allí con sus discípulos, se acercaba la Pascua de los judíos. Aquí vemos a Jesús arriba en el monte con sus discípulos. Entonces vamos a ver, luego nos sigue diciendo versículo 5, Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Entonces Jesús sube arriba al monte con sus discípulos y de ahí él mira a toda la gente a toda la gente que venía hacia él. Por eso nosotros también en nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que siempre buscar el siguiente escalón del éxito, sin hacerle daño a nadie, sin hacerle daño a nosotros mismos, pero tenemos que siempre procurar seguir adelante, seguir subiendo en la escalera del éxito de nuestra vida. No podemos ser conformistas y quedarnos ahí. Siempre tenemos que dar la milla extra, que subir, porque mientras más nos esforcemos, vamos a ir descubriendo qué es lo que tenemos que hacer. Teológicamente nos enseña Jesucristo que nosotros tenemos que siempre seguir esforzándonos. Por eso nos dice allá en San Lucas 8:15 que con perseverancia daremos fruto. O sea, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir en la lucha diaria. Se lo preguntó para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Entonces Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para darle a tanta gente? Jesús sabía que él iba a multiplicar el pan, pero Jesús quiso ponerlo a Felipe a prueba. Entonces imagínense que el Señor también quiere de nosotros una fe probada, que nosotros tenemos que ser de virtud probada. Vamos a leer un momento Primera de Corintios, capítulo 11, versículo... Vamos a ver el versículo 18, a ver qué nos dice. Bien, gracias por esperarme. Gracias a Dios ya lo encontré. Primera de Corintios, versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia,
Se notan divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Versículo 19. Incluso tendrá que haber facciones para que así destaquen las personas probadas. Entonces el Señor nos prueba, nos quiere probar a ver qué tanto confiamos en Él, qué tanto confiamos en Él, a ver si cuando oramos creemos que Él es capaz de hacer lo que Él cumple. Ahí en Marcos 11:24 nos dice, cuando ustedes oren, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Porque todo lo que pidan en la oración con fe, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Entonces Jesús aquí pone a prueba a Felipe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Felipe vio lo material. Tenía 200 monedas, no alcanza. Entonces a veces nosotros también nos fijamos en lo material, en nuestros límites, pensamos que, oh, yo ya no puedo, yo no soy capaz, yo pienso que no puedo. Nos fijamos en lo material y nos olvidamos del poder de Dios. San Mateo 19:26 nos dice el Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 1:37, para Dios todo es posible. Otro discípulo, Andrés, hermano de Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, él tiene un punto de vista. Dice, aquí tenemos aquí 5 panes y 2 pescados, pero ¿esto qué es para tanta gente? Entonces él también tenía, igual que ustedes y yo, nuestras limitaciones y pensaba que no sería posible. Otra vez, San Mateo 19:26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso a veces ustedes y yo no nos damos cuenta. Por eso andamos a veces, cuando nos va mal en la vida, andamos brincando a veces de secta en secta, a veces yendo hasta los brujos, yendo a hacer cosas que no están agradables a los ojos de Dios, porque pensamos que Dios no tiene el poder para hacer lo que Él dice. Por eso andamos prostituyéndonos como prostitutas, prostituyéndonos espiritualmente, yendo de lado a lado a ver dónde me siento bonito, dónde encuentro consuelo, dónde encuentro una respuesta, cuando Jesús está aquí cada día. Mateo 28:20. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y eso nos olvidamos a nosotros. Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces había 5,000 hombres, sin contar mujeres, sus esposas, niños. Había 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Dios es tan generoso para dar a cada uno lo que necesita, cuanto quisieron y hasta de más. Por eso por allá, y Dios nos quiere alimentar de su palabra, Dios nos quiere dar sabiduría, Dios nos quiere dar el Espíritu Santo. Dios nos quiere dar a nosotros muchas bendiciones. Recuerdan allá en Lucas 11:13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, Dios se ocupa de nosotros, Él se preocupa de nosotros. Por eso nos dice San Mateo 6:33, ustedes ocúpense del reino de los cielos y de su justicia. Lo demás se los dará por añadidura. Y dice que primero, entonces Jesús tomó los panes y dio gracias y repartió entre los que estaban sentados. Por eso ustedes y yo,
al ejemplo de Jesús, antes de servirnos cualquier alimento, debemos de siempre darle gracias al Señor. Y a veces ni siquiera nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por los alimentos. Sino vamos de una a comer y nos comemos bastante, y también a beber, bebemos bastante y decimos, esto sí es vida. Y nos olvidamos del quien es el Todopoderoso, quien gracias a Él, nosotros tenemos que comer, donde vivir, y todo lo que tenemos es gracias a Él. Y Él nos quiere alimentar con su palabra, nos quiere alimentar con su sabiduría. Por allá en Santiago capítulo 1 del versículo 3 en adelante, por ahí, nos dice, si alguien, en el versículo 5 por ahí en adelante, dice, si alguien está a falta de sabiduría, que lo pida, y Dios es tan generoso que lo va a dar. Y a veces nosotros, cuando pedimos, decimos, oh, ¿por qué será que yo pido y yo no recibo? Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, ustedes piden y no reciben, es porque no saben pedir, o porque piden mal, con el afán de malgastarlo. Entonces también hay que tener en cuenta en eso, ¿qué estoy pidiendo? ¿Para qué estoy pidiendo? ¿Sirve para mi edificación? ¿Sirve para la edificación de mis hermanos? Es muy importante eso. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Dios es tan generoso, tan amoroso, que nos da a nosotros todo lo que queremos, cuanto queremos. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Aquí va la enseñanza de Jesús, que Él no quiere que se pierda los alimentos. A veces hay personas que decimos, esto me gusta, aquello no me gusta, incluso a veces botamos la comida, pudiendo, este, o a veces se cocina demasiado y lo que resta va a la basura, pudiendo cocinar en una manera con medida, y también poder compartir con el hermano de al lado, porque Jesús está en el más necesitado. Recuerdan en el juicio final, Mateo 25 del 34 en adelante, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Jesús está en el más necesitado, y a veces eso se nos olvida a nosotros, y pensamos nosotros, con que yo coma y yo esté lleno está bien. Pero Jesús, Él da de comer a todos, y lo que resta Él recoge, para que no se pierda absolutamente nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Entonces restaron 12 canastos, después de haber comido 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarle por la fuerza para pronunciarlo rey, y nuevamente huyó al monte. Entonces Jesús aquí nos viene a recordar lo que dice en San Mateo 20:28. Jesús, siendo el rey de reyes, Él no vino a que le sirvan, sino Él vino a servir, y viendo que le iban a tomar a la fuerza, Él huyó, porque Él vino a servir y nos enseña a nosotros a servir. Cuanto más capacitados estemos, cuanto más vayamos aprendiendo, tenemos que hacernos más servidores de los demás, no para vanagloria propia. Allí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, por ahí, nos dice que debemos de siempre nosotros sentirnos inferiores a los demás. Nunca superiores por el título, por el color de piel, por el color de ojos, por la raza. No, eso no es correcto. En primera de Juan 4:7 nos dice que quien ama permanece en el amor de Dios. Quien ama ha visto a Dios. Quien no ama no permanece en el amor de Dios, porque Dios es amor. Por eso hay esa canción que dice, Cristo te necesita para amar. No te importe la grasa, no te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Allí en Gálatas 6, 10 en adelante, por ahí nos dice que no se cansen de hacer el bien. Jesús nos necesita para hacer el bien a todos. Y pidámosle al Señor que cada día,
que su palabra nos vaya alimentando, vaya transformando nuestra vida, que nos vaya golpeando, porque la palabra de Dios en Jeremías 23:29 dice que es como el martillo que golpea la peña, y así nos va a ir edificando, nos va a ir iluminando, porque en Hebreos 4:12 la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que nos llega hasta los tuétanos, y no hay nadie que pueda resistirse a ella. Amén. Sigámonos alimentando de la palabra de Dios cada día, que el Señor mismo nos enseña, San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos impacte. En Isaías 10:11, en Isaías 55, en Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice que así como la nieve, el agua, la nieve bajan a la tierra y no regresan sin antes hacer que la tierra dé fruto. Asimismo, la palabra de Dios, cuando viene a cada uno de nosotros, no regresa a Dios vacía, sino hace en nosotros ese propósito que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes, de corazón a corazón. Les invito para que le den suscribir a este su canal de evangelización, Carlos de Efrén, Predicador Católico, que le den compartir. Los que desean apoyarnos en este ministerio de evangelización pueden hacerlo a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción del video. Un abrazo bien grande para todos. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.